Bienvenidos y bienvenidas a esta charla de rendición de cuentas, de corte de cuentas de lo que fue el gobierno de Gustavo Petro, organizada por la Fundación para el Estado de Derecho. Hoy tenemos unas invitadas de lujo para hablar de lo que fue este gobierno en términos de función pública, servicio público, de meritocracia y en parte también en términos de promoción de la excelencia. Vamos a hablar de una promesa, de las varias promesas que le vimos hacer a Gustavo Petro en mármol, que fue la promesa de gobernar con las y los más capaces. Y conmigo se encuentran Jennifer Pedraza, que es economista, es representante de la Cámara y senadora electa por Dignidad y Compromiso. Bienvenida, Jennifer. Hola, un saludo para todas mis compañeras de panel. Muchísimas gracias por la invitación y también por promover esta conversación que nos permita como hacer una revisión de en qué quedamos para poder evaluar hacia dónde vamos como país. Entonces, muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito enferma, entonces por eso tengo la voz mal, pero bueno, aquí estamos muy disponibles. Gracias a ti por estar acá a pesar de la gripa, entonces lo apreciamos mucho. También está Laura Villa, que también es economista. Laura tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard y fue la directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital de Bogotá durante un año y un poquito más, entonces tiene mucha experiencia en este tema. Estamos también muy felices de que estés acá, Laura. Daniela, muchas gracias por la invitación y por poner este tema sobre la mesa. Creo que se habla poco de fondo de un tema que es tan relevante para el progreso del país. Y gracias pues a la congresista Jennifer por ser mi compañera en este panel. Buenísimo. Y por último tenemos a Andrea Sánchez, que es abogada especialista en Derecho Público y magíster en Derecho Económico, y quien trabaja como abogada litigante de la Fundación para el Estado de Derecho conmigo, pero en la otra área. Yo soy Daniela Maya, soy la directora del área de ideas de la Fundación para el Estado de Derecho, y bueno, pues es un gusto estar acá y arranquemos de una. Yo quería arrancar preguntándoles, pues comentando que en su programa de gobierno, Petro se comprometió a proteger la función pública, suprimir las nóminas paralelas, dignificar y cualificar el servicio público y promover la eficiencia en el gasto y racionalizar la contratación por prestación de servicios. 4 años antes lo habíamos visto de nuevo en mármol, firmando que iba a nombrar los y las más capaces. A pocas semanas, casi días de que termine su mandato, quería preguntarle primero a Laura y a Jennifer qué corte de cuentas le hacen a este compromiso. Y si quieres, podemos empezar contigo, Laura. Listo, Daniela, gracias. Pues yo voy a responder eso como con tres ideas macros y no sé si Jennifer vaya a estar de acuerdo conmigo. Primero, hubo un desconocimiento de fondo del empleo público y no hubo una voluntad real desde el gobierno nacional de discutirlo. Este es el primer gobierno de izquierda y tuvo la oportunidad de ser el primero en el país en dar un debate serio sobre los valores públicos, sobre el rol del Estado como un empleador. Pero en cambio se quedó Daniela en lugares comunes, no le dio a las entidades rectoras del tema la capacidad técnica ni el peso político para liderar esa discusión. Y yo creo que hay un dato que es súper relevante y es el dato del Departamento Administrativo de la Función Pública, que es la entidad rectora en esta materia. En otros momentos llegó a tener asiento en el Consejo de Ministros y en este gobierno perdió totalmente la capacidad técnica y la relevancia en las discusiones. Estuvo cerca del 20% del tiempo en interinidad. No le dieron la relevancia necesaria. El debate tampoco estuvo acompañado por otras carteras que históricamente han participado en estas discusiones. No vimos a una planeación nacional hablando de innovación pública, no vimos a un ministerio TIC hablando de la eficiencia estatal a través de tecnología y así muchos más ejemplos. Segundo, las grandes promesas de mérito de formalización se desdibujaron completamente y terminaron perpetuando lo que el gobierno en un principio decía que iba a combatir. Superpublicitaron el banco de hojas de vida al iniciar el gobierno, el banco de hojas de vida de doctores. En agosto del 2022, ustedes recordarán, se promocionó como una de las grandes e innovadoras fuentes de talento para la contratación. Más de 20.000 personas se inscribieron en el banco y de ellos casi 2.900 vivían en el exterior. El propio DAPRE reconoció que en la base de datos solo se seleccionaron 2.000 personas y oigan esto, por orden de llegada. Ni siquiera hubo un comité de selección que pudiera revisar a fondo los perfiles. Tercero, yo diría que al desviar el discurso se evadió la pregunta de fondo.
y nos concentramos en el síntoma más visible, que fue la rotación en el primer nivel decisorio. Es un gobierno que cambió de ministros y viceministros como ningún gobierno antes lo había hecho. Desviamos el debate hacia lugares comunes, eso nos impidió revisar los cambios de fondo que se necesitaban. 66 nombramientos ministeriales entre titulares y encargados entre el 7 de agosto del 2022 y el 6 de julio del 2026, y ayer seguían renunciando ministros. Entonces, una altísima rotación. Yo creo, Daniela y Jennifer, que el compromiso de proteger la función pública y de nombrar a los más capaces no solo se rompió con un error puntual, se diluyó en un patrón súper repetido en estos 4 años. Se discutió el empleo público en titulares y no en la mesa técnica y con las personas necesarias para poder dar los debates de fondo. Muchas gracias, Laura. Jennifer. Gracias, Daniela, y gracias, Laura. Me coincido plenamente con tus palabras. Yo quiero explicarle un poco a la gente por qué me parece que este es un debate relevante. Porque yo no concibo una idea del mérito solamente como la individualidad, ¿no? Hay un debate muy interesante sobre la tiranía del mérito alrededor de que somos mucho más de lo que queremos hacer con nosotros y con nosotras mismas. Es decir, si a usted le ha ido muy bien en la vida, lo más probable es que a usted le haya ido muy bien, no solo por su esfuerzo, también gracias a su esfuerzo, pero también por una serie de condiciones habilitantes. Quizás sus padres también tenían un nivel de educación, entonces yo concibo en esta conversación me voy a referir al mérito más bien a una forma de enfrentar el clientelismo y a una forma de tener una herramienta de seleccionar funcionarios y funcionarias públicas que conozcan los temas sobre los cuales van a tomar decisiones. No estoy hablando de una visión individualista o sí, ni planteándolo desde una perspectiva de el poder solamente para quienes lo han tenido antes, sino como una alternativa para luchar contra la palanca y contra el clientelismo que ha sido tan protuberante en los cargos públicos en Colombia. ¿Qué es lo que nos hemos inventado hasta ahora para enfrentar la palanca? Ha sido el mérito, es decir, valorar los años de experiencia, la formación académica, la posibilidad de que una persona conozca a profundidad los temas sobre los cuales va a ejecutar presupuesto, de manera que lo que se proponga corresponda a la realidad. ¿Qué ha pasado? En Colombia ese es un mandato constitucional, no es que yo me lo haya sacado de la manga. La Constitución mandata que un principio para abastecer los cargos públicos y para asignarlos sea el mérito. En contraposición, lo que ha pasado, no solo en el gobierno de Petro, sino también en el pasado, ha sido que lo que sigue pesando siguen siendo las pujas y las disputas de algunos intereses políticos por controlar ciertas instituciones en las que tienen intereses particulares. Esa era precisamente la promesa, o romper esa tradición era la promesa que había hecho el presidente Gustavo Petro y su equipo político en elecciones. Ustedes recordarán que el presidente prometió acabar con los contratos de prestación de servicios en 4 meses. Hicieron la campaña diciendo en 4 meses nosotros acabamos esta guachafita de las EPS, que son el empleo de mi generación. O sea, mis amigos y amigas profesionales que están con contratos de 3 meses o de 6 meses, en donde se supone que no cumplen horario, pero de facto están sosteniendo la administración pública, sin saber lo que son cesantías, sin saber lo que son vacaciones, sin saber lo que son las garantías laborales, el empleo, digamos, integral desde esa perspectiva. Entonces el presidente dijo, oigan, yo voy a acabar esa guachafita y voy a hacer concursos de mérito para abastecer los cargos según las necesidades. Eso se llama los estudios de carga de las instituciones. Un estudio técnico que se hace que dice, oiga, para el ICBF necesitamos tantos trabajadores con estos perfiles, me hace el favor, Comisión Nacional del Servicio Civil, o sea, Colombia tiene una institucionalidad pensada para garantizar el mérito, me saca el concurso y de ese concurso salen los mejores y a esos contrato. O sea, no voy a contratar que Jennifer Pedraza, jamás he hecho esto, pero es para el ejemplo, llamó a decir que le contratara 15 hojas de vida, me hace el favor y me las meten. No, es las personas que se presenten y que se respete ese principio del mérito. Eso se prometió en elecciones y llegamos y terminó ocurriendo lo contrario. De hecho, en lugares como en la DIAN, en lugares como
Colpensiones, hubo concursos de méritos que se hicieron en este gobierno y que no se abastecieron. Y los trabajadores que se ganaron esos puestos por mérito hoy tienen acciones judiciales, tienen tutelas, pidiendo que se respete y que se garantice ese derecho. Lo que terminó pasando fue lo que decía precisamente Laura, es decir, que la altísima rotación, no solamente en los ministerios, sino en los viceministerios, vino acompañada de una repartija de estos puestos que nos llevó pues a una traición, no solo de la promesa de que el mérito rigiera, sino también del mandato constitucional del mérito. Entonces yo quería solo agregar eso de que yo defiendo el mérito en la contratación del Estado, porque creo que es la forma de anteponer la calidad de los y las funcionarias. Incluso una funcionaria con experiencia puede levantar la mano y decirle al presidente, qué pena con usted, yo creo que usted se está equivocando, porque usted desconoce, y tal vez eso es lo que no le gustaba al presidente, ni tampoco a varios de sus ministros y de sus ministras. Muchas Yo, gracias. Daniela, qué pena si te Tranqui. hago desorden, pero quiero notar algo. Estoy muy de acuerdo con Jennifer. Te voy a decir Jennifer, no sé si te va a decir representante o senadora ya, pero yo sí creo que además tenemos que dar un debate de fondo respecto a lo que se llama como la precarización mediante OPS. Yo estoy de acuerdo que no podemos irnos a una repartija, como muy bien dice Jennifer, de llenar las entidades públicas de OPS, pero tampoco creo que podamos, en un país donde más del 60% de la fuerza laboral es informal, hablar de que una persona que tiene un contrato por prestación de servicios es precario. Lo que pasa es que lo que ha tendido a hacer este gobierno es a usar de manera abusiva esa herramienta que le da algo de flexibilidad a la función pública, que tiene su razón de ser para momentos puntuales, proyectos específicos, pero que nos las llevamos a montar plantas paralelas simplemente para llenar de gente. Absolutamente de acuerdo. Es como los profes de cátedra, digamos, en las universidades tienen un propósito, ¿no? Que venga gente, sacar proyectos adelante, pero el problema es cuando la excepción o cuando un instrumento termina volviéndose la norma o la regla, sí, exacto. Sí, absolutamente. Bueno, y Andrea, me gustaría a ti preguntarte específicamente cuáles han sido los principales litigios estratégicos que hemos adelantado en la Fundación sobre este tema. Bueno, yo podría referirles como dos procesos. Nosotros desde la Fundación, desde el área de litigios, hacemos litigio estratégico dirigido a proteger los principios del Estado de Derecho, y en ese marco vale la pena referir dos acciones de nulidad que se presentaron contra dos actos administrativos que constituían una modificación a manuales de funciones, y que, digamos, no había una claridad sobre la relación que existían entre la modificación de esos requisitos y las exigencias funcionales del cargo. El primer caso es la resolución 10.142 de 2025 de la Cancillería, que estaba haciendo esta resolución, estaba modificando el manual de funciones para eliminar de los requisitos para ser embajador el dominio de un segundo idioma. Si bien la Cancillería derogó derogó posteriormente esta resolución, lo cierto es que nuevamente volvió a incluir o a eliminar este requisito en el manual que actualizó. Entonces, por eso digamos que esa acción permanece vigente. ¿Y qué decía la Fundación ahí? Decía, mire, los principios de la función pública, en particular, las exigencias de la Ley 909 de 2004, en su artículo 19, imponen que los requisitos de un cargo tengan cierta relación con las exigencias funcionales, es decir, que lo que usted le vaya a pedir a una persona, o sea, los requisitos que se le pidan para el ejercicio de un cargo, guarden alguna relación con las funciones que esa persona va a desempeñar. Precisamente eso está fundado en ese principio de la función pública y de la finalidad que está asociada a la función pública. Entonces, si un embajador tiene que representar al país, tiene que negociar acuerdos y tratados y no maneja ese segundo idioma, o por lo menos el idioma que va a requerir en el país en el que va a estar trabajando, va a ser muy difícil el ejercicio de esa función pública y que se hagan las condiciones en las que se debe realizar. Adicionalmente, en ese caso hay una particularidad, y es que existe una norma que está por encima de esa resolución, que es el Decreto Ley 274 de 2000, que ya exigía que en efecto las personas
que están en carrera diplomática o que ejercen un cargo de carrera diplomática en provisionalidad, pues acrediten un segundo idioma. Entonces no era posible o no es posible que una resolución que es de menor jerarquía, está por debajo de ese decreto ley, contraríe lo que ya la norma superior estaba diciendo. Entonces, pues presentamos esa demanda contra esa resolución y en este momento pues estamos a la espera ya de la audiencia final para que se dicte sentencia en ese proceso. Otro caso que rápidamente les puedo referir es un caso que se presentó en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Resulta que en el 2024 se hizo una modificación a el manual de funciones también de esa entidad y en abril de 2025, es decir, a los pocos meses, se hizo una modificación a unos cargos específicos, a unos cargos directivos, para incluir dentro de los núcleos básicos del conocimiento las áreas de filosofía y teología, respecto de unos cargos directivos cuyas funciones en realidad son la aprobación de licencias ambientales, la dirección de audiencias públicas de naturaleza ambiental o para discutir estos temas. Nuevamente vemos que no hay una relación entre el requisito y la exigencia funcional del cargo, digamos, o por lo menos no hay una justificación detrás de esa modificación. Lo que ocurrió en ese caso es que a los días o casi que a la semana de que se hiciese esa modificación, los cargos que precisamente fueron modificados fueron provistos con 2 personas que eran filósofas, es decir, que cumplían precisamente este perfil que fue modificado y pues nuevamente nosotros presentamos demanda contra esa resolución, que es la resolución 686 de 2025 de la ANLA, y también se encuentra pendiente entonces de decisión. Esos son 2 casos que frente a esta pregunta quisiéramos referir dentro del ejercicio que ha hecho la Fundación. Muchas gracias, Andrea. Sí, la coincidencia de que luego se presentara justo las personas que eran filósofas es bastante coincidencial, por decirlo menos. Bueno, en su plan va a seguir a la siguiente pregunta. Esta es más para Jennifer y Laura. En su plan de desarrollo, Gustavo Petro se comprometió a promover la excelencia y formación profesional de talento para la investigación, la ciencia, la tecnología. Sin embargo, le retiró la financiación a Colfuturo, un programa que permitió que miles de colombianos hicieran maestrías y doctorados en universidades de alto nivel fuera del país, y además en su gobierno se eliminaron subsidios a la tasa de interés del ICETEX. ¿Qué tanto creen que estas y otras medidas que quieran mencionar del gobierno contribuyeron a ese compromiso de promover la excelencia? Si quieres, ahora empecemos contigo, Jennifer. Daniela, yo le sumaría a ese panorama la desfinanciación crónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un ministerio que fue luchado. O sea, este puede ser el primer ministerio que el gobierno no quería crear y que gracias a la presión de la comunidad científica se creó. Ese fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se luchó no para que le cambiaran el letrero de Colciencias a Minciencias y ya, sino para que tuviera una prioridad política y para que pudiese mirar de tú a tú al resto de los ministerios, especialmente a Hacienda, y pues pedirle la platica y tener una financiación de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en este gobierno durante los 2 primeros años le recortaron el 50% del presupuesto a este ministerio. Súmale además las declaraciones constantes del presidente señalando que los que querían sacar un título profesional o hacer un doctorado o las universidades mismas eran una pretensión de la élite burguesa, o sea, una campaña, yo diría que política y cultural contra el conocimiento, contra el método científico, y eso no está pasando solamente en Colombia, eso está pasando a nivel global. Entonces, para mí fue bastante decepcionante que un gobierno pues que se presentaba alternativo insistiera en estas narrativas que hablan de la ciencia, la tecnología y el conocimiento como un asunto de élite. ¿Por qué? Porque los científicos y las científicas no solamente están en un laboratorio, están buscando poner ese conocimiento al servicio de los problemas que nuestros países tienen. Entonces, si un científico o una científica y su grupo de investigación encuentran una vacuna, pues nos sirve a todos y a todas. Si encuentran una forma de ubicar a la gente en alto riesgo, pues nos puede salvar vidas de personas en Casanare, en el Canal del Dique, 1000 problemas que nuestro país necesita resolver. 1, la desfinanciación de la ciencia. Claro, eliminar los subsidios del ICETEX. Además, presentando a la gente del ICETEX como si fuesen todos
multimillonarios, cuando aquí estamos hablando de una entidad en la que la mayoría de los estudiantes eran estratos 1, 2 y 3, y precisamente quienes recibían los subsidios también pertenecían en su mayoría a estos estratos. Y además, en el caso de Colfuturo, yo identifico algo más, y es que es como nadie puede irse a estudiar al exterior. Pilas, porque la red del conocimiento es una red que trasciende las fronteras nacionales. Narrativas de este estilo lo que han hecho es que, por ejemplo, en Estados Unidos pretendan evitar que lleguen migrantes a educarse en universidades como Harvard. Entonces, eso es importante porque realmente al final una cruzada que terminó siendo contra la educación, contra el conocimiento, contra la ciencia, pintándola como un asunto que no le sirve a nuestros pueblos. Y algo más, cuando algunas personas elevamos una voz crítica a estas decisiones, empezaron a llamarnos racistas, y yo quiero decirle al presidente y al gobierno que en este país hay muchas personas afrodescendientes, muchas mujeres que hemos logrado educarnos con el propósito de que ese conocimiento pueda estar al servicio del Estado colombiano. Y lo que termina ocurriendo es que a pesar de tener esas herramientas, antes que nombrar a personas capaces, que también somos mujeres o afrodescendientes, terminan poniendo cuotas políticas que desconocen esa trayectoria y ese esfuerzo de las personas que cumplen esos requisitos. Algo más que plantearía yo sobre el tema de Colfuturo, pues es que acá se nos plantea una disyuntiva y yo no soy partidaria de esa disyuntiva. Uno puede tener universidades públicas adecuadamente financiadas y programas de becas para estimular directamente personas que tengan ese propósito. Desde mi perspectiva, como la educación es un derecho fundamental, claro, le corresponde al Estado garantizar universidades públicas adecuadamente financiadas, ese es su primer deber, pero eso es completamente coherente y complementario, puede complementarse con apuestas de becas o de subsidios, en ese caso, a la demanda. Y eso se nos volvió un asunto del que no pudimos salir. Lo que es clave es que el Estado garantice las condiciones de calidad, es decir, que no haya compra y venta de títulos universitarios, que fue lo que terminó pasando y lo que terminó abriéndole paso. Esto ya había pasado, ¿no? Ya en Colombia habíamos tenido un congresista que había comprado su título universitario, congresistas que habían hecho plagio con sus tesis, pero también terminó pasando en un gobierno que había prometido romper con esa tradición y que pues ganó votos así. Pues, por ejemplo, yo voté por ese gobierno, entonces obviamente que me da particular tusa reconocer pues que esto terminó pasando. Entonces sí, yo sumaría a la narrativa pues las decisiones concretas que desfinanciaron el Ministerio de Ciencia, que cerraron oferta de ciencia a nivel nacional y que también el ministerio terminó utilizándose el de ciencia y tecnología con intereses electorales y no escuchando a la comunidad científica. Muchas gracias, Jennifer. Laura. Gracias. Yo empecé haciendo un disclaimer y es que yo pude hacer mi maestría en Harvard gracias a un crédito condonable. O sea, yo mal haría criticando las ayudas financieras. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que Jennifer acaba de decir. Creo que el gobierno tuvo una narrativa como de desprestigio al conocimiento y a la preparación. Entonces yo quisiera hablar como de tres cosas corticos. Primero, yo no creo que el debate sea solo de haberle quitado la plata Colfuturo. Como bien dice Jennifer, es que le están quitando a los jóvenes la posibilidad de decidir qué estudiar y en dónde. Cuando el gobierno nacional decidió dejar de financiar Colfuturo, que ha financiado a más de 25.000 colombianos que han accedido a maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, decidió además que montar un fondo en el ministerio aquí, pero para que estudien solo aquí. Entonces ya el estudiante no puede estudiar no puede decidir ni qué estudiar ni en dónde. Entonces también como en contra de las libertades personales de poder escoger. Segundo, la eficiencia del gasto. Como bien Jennifer dijo, el ICETEX lo desfinanciaron. El ICETEX era una fuente de financiación para personas en su mayoría de estratos 1 y 2. Decidieron quitarle el subsidio a la tasa. La tasa estaba alrededor del 5.1% y quedó en 16.5%. Eso más que duplicó la cuota mensual para más de 320.000 estudiantes que estaban financiando sus estudios vía ICETEX. Pero eso por el otro lado, además el gobierno lo argumentaba como por algo de eficiencia en el gasto, y ese subsidio no le movía la aguja al presupuesto del ministerio. Dejó en pésimas condiciones a las 320.000 personas que estaban financiando su estudio en universidades en Colombia por ahorrarse no sé cuánto, pues, pero no le movía realmente la aguja al ministerio, y eso fue uno de los fact-checkers que hizo La Silla Vacía y que efectivamente descubrió que la tumbada del subsidio de la tasa pues no era un gran ahorro dentro del plan de austeridad del gobierno.
Y tercero, y un poco en línea con lo que Andrea estaba comentando antes, pues también vemos que esto es un tema tanto de oferta como de demanda. Dejamos, o sea, de oferta que ya no ofrecemos ayuda o apoyo para estudios de alta calidad, pero además empezamos a demandar mano de obra no tan calificada. Ejemplos clarísimos, como nos estaba diciendo Andrea, en agosto del 2025 se modificó el manual específico de funciones de la Cancillería, eliminando el requisito del segundo idioma para una persona que además presta sus servicios en otro país y que lo primero que tiene que hacer es poderse comunicar en el otro país. En noviembre del 25, además, eliminaron los requisitos para ser embajador o cónsul. En julio del 26, modificaron requisitos para la caja de sueldo del retiro de la Policía Nacional. Y yo creo que si uno entrara, Jennifer, a revisar uno a uno los cambios de manuales de funciones y de requisitos de los ministerios, pues esto sería una lista eterna de modificación. Entonces, el gobierno le pegó a la excelencia bajo las dos vías. No te dejo estudiar, pero además premio a la gente que no tiene las credenciales ni los conocimientos para cumplir roles importantes con roles estratégicos. Muy claro, muchas gracias, Laura. Bueno, ya estás para cerrar. Uno de los escándalos más sonados frente a los nombramientos de Petro fue precisamente el de Juliana Guerrero, quien, a pesar de presentar títulos falsos, fue designada como viceministra de Juventudes y delegada de la presidencia ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, pese a estar imputada por la Fiscalía por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Jennifer, tú fuiste la que destapó todo este tema de los títulos falsos. ¿Qué crees que muestra este caso sobre la manera en que Petro entiende o entendió el servicio público y la contratación en el Estado en general? Pues mira, yo ¿por qué termino metida en este tema? Porque yo vengo del movimiento juvenil. Sé que si el presidente Petro quería nombrar a una viceministra de las Juventudes, el movimiento juvenil estaba, digamos, como en esa disposición. Había gente que se había formado de una orientación ideológica muy cercana a la del presidente toda su vida para intentar aspirar a un cargo como el viceministerio de las Juventudes, que también luchó el movimiento juvenil. O sea, el viceministerio se creó en el Ministerio de la Igualdad. Entonces, cuando empezamos a notar estas irregularidades, yo creo que ya las personas que nos están viendo saben un poco como el caso en particular, la persona, todo esto, pero a mí lo que me llamó la atención aquí fue la negligencia del Ministerio de Educación. ¿Cómo es posible que una universidad que ya estaba preventivamente intervenida por otras denuncias, o sea, el ministerio ya tenía la lupa puesta supuestamente en la San José, otorgara estos dos títulos profesionales de manera irregular, ilegal, falsa, o ya podemos decir esos títulos son falsos? El mismo secretario general de la universidad dijo, oiga, si yo le entregué estos dos títulos, está pelada, y nunca pisó un salón. La misma fundación universitaria lo reportó. Nosotros descubrimos que no es solamente ella. Encontramos que entre el 2022 y el 2025 hubo al menos 779 funcionarios o contratistas del Estado colombiano egresados de la San José con títulos irregulares. Universidad que además al mismo tiempo, en ese mismo periodo temporal, aumentó su contratación irregularmente con el Estado, de haber contratado 1.400 millones de pesos entre el cuatrienio del 2018 al 2022, pasó a contratar más de 52.000 millones de pesos del 2022 al 2025. Es decir, que aquí puede haber una puerta giratoria en la que un político llama a su amigo que tiene una universidad y le dice, me hace el favor y me garantiza estos títulos para Pepito, para Menganito, que necesito que me los nombren acá, y yo le garantizo a usted unos contraticos en tal de gobernación o en tal departamento o en el gobierno nacional. Eso es lo que yo pienso que la justicia colombiana debería estar investigando en este caso, y por eso es que es tan importante. Uno, el papel del Ministerio de Educación, asegurando la calidad. Yo encontré aquí que, por ejemplo, la Fundación Universitaria San José ofrecía programas para los que no tenía registro calificado, es decir, permiso del Estado para ofrecer. Por ejemplo, si nosotras 4 nos reunimos y decidimos montar un programa de medicina, no podemos hacerlo hasta que el Ministerio de Educación no venga a ver que tenemos anfiteatro, tenemos un hospital universitario, tenemos profesores
médicos y médicas para que puedan dictar nuestras clases, ¿sí? Eso tiene que hacer el Ministerio de Educación para autorizarnos a nosotras que podamos emitir un título de médico o médica. Resulta que la San José lo que había hecho era colgarse, por decirlo así, de un registro calificado de otra universidad sin autorización del ministerio. Pero mientras nosotras 4 estamos hablando acá, esta universidad sigue ofreciendo títulos, sigue recibiendo primíparos, como diríamos coloquialmente. Entonces, a mí me parece que lo que aquí puede estar habiendo todavía, es un cartel de títulos universitarios. Y así es como poco a poco nuestros títulos, los que son conseguidos de verdad, pues empiezan a valer menos en el mercado laboral, empiezan a valer menos en la posibilidad de conseguir un empleo, y después nos preguntamos por qué es que la juventud dice: no, hoy estudio y eso no se traduce en una mejor calidad de vida. O sea, para mí acá hay un problema mucho más profundo que solamente el caso de Juliana Guerrero, sino una práctica que puede ser mucho más sistemática, y las alertas son sobre la corrupción, claro, individual, es decir, el señor que presuntamente, yo tengo las facturas, pero que presuntamente le vendió los títulos universitarios a Juliana, personajes que ya están procesados por la fiscalía, pero también cuál es la responsabilidad de los dueños de la universidad, cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación y por supuesto del presidente, de que a pesar de enterarse de todo eso, vean, entre yo más destapaba cosas, más yo sentía que Petro y que el presidente Petro atornillaba a Juliana en sus cargos, en particular en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde hay gente que de verdad se está moliendo para sacar un título profesional, profesores con doctorado, que saben que las decisiones del Consejo Superior lo está tomando una persona que presuntamente compró sus títulos, y esto también pasó en la Universidad de Antioquia. Es decir, la universidad pública que se supone que tanto queremos, respetamos y adoramos, no puede estar dirigida por personas tramposas. En la Universidad de Antioquia, el delegado del presidente Petro está investigado y fue denunciado públicamente por presuntamente sostener relaciones con alias Calarcá. Entonces, si defendemos la universidad pública, si queremos que la financien y que la respeten, esto pasa también por quiénes son los delegados del presidente en los órganos directivos. Y para mí eso fue un irrespeto brutal a la juventud, un irrespeto brutal a las mujeres, un irrespeto brutal a la educación pública. Y bueno, una de mis principales diferencias con este gobierno, y si me preguntas, fue uno de los motivos por los cuales el pacto histórico como proyecto político no se religió en las pasadas elecciones, que yo lo sentía en la calle. Incluso personas que podían diferir de la persona que ganó las elecciones decían: no puedo votar porque para mí aquí hay una traición a lo que es la promesa con la que yo crecí en mi familia de: mi hijita, yo a usted lo único que le voy a dejar en la vida es la educación, es lo único que nadie le puede quitar. Muchas gracias, Jennifer. Y bueno, ya para cerrar, Laura y Andrea, ¿qué otras prácticas recurrentes han identificado desde su trabajo frente a la contratación en este gobierno? Si quieres, Laura, tú y luego Andrea. Gracias. Yo primero voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con Jennifer, y el caso de Juliana Guerrera pues no es un caso aislado. Hay otros casos dentro del gobierno nacional como Esteban Zavala, que fue viceministro encargado y que se inventó literalmente en su hoja de vida una maestría y un posgrado del externado que después la universidad salió a decir que no existían. Pero además de eso, lo que hablábamos antes, perfiles sin experiencia relevante para el sector que van a dirigir, perfiles escogidos por sus ideologías más que por sus conocimientos, como Fernando García Monsalva, un exguerrillero del M-19 y amigo muy cercano del presidente, que llegó a la Dirección de Migración Colombia sin tener absolutamente ninguna experiencia relevante para el cargo. El patrón de premiar y no sancionar las salidas cuestionadas. Entonces, en varias oportunidades había funcionarios que salieron de cargos en medios de escándalos o cuestionamientos y pues simplemente terminaban en un consulado o en una embajada, que según palabras del mismo presidente eran los castigos. Como hablamos en la pregunta anterior, manuales de funciones ajustados a la medida. Quiero que mi mejor amiga, que es, no sé, veterinaria, sea la ministra entonces cambio el manual de funciones, etcétera. Yo creo que aquí de fondo lo que vale la pena es, y esta conversación nos ayuda a eso, es abrir un debate sobre el mérito. Jennifer hablaba al principio de la tiranía del mérito, que es un libro muy famoso de Sandel y que discute cómo el mérito puede esconder el privilegio. Y eso yo creo que es un debate que tenemos que dar. Pero lo que sí tenemos que separar con claridad y es que hay que discutir los límites del mérito como criterio de selección. No es lo mismo que falsificar diplomas, que pagar por títulos no cursados, que ajustar manuales de funciones para beneficiar a amigos o gente cercana.
podemos y debemos como sociedad, creo yo, dar este debate alrededor del mérito como principio constitucional, pero poniendo los límites claros sobre los no negociables, que es justamente las prácticas que este gobierno pues llevó a cabo durante 4 años. Perfecto, sí. Andrea. Sí, bueno, digamos que también nuevamente como... Dale. Andrea, perdóname. Puedo hacer aquí como un enlace un poco con el presente. El presidente electo Abelardo de la Espriella acaba de lanzar una convocatoria diciendo que reciben hojas de vida de las personas. A mí me encantaría que cumpliera esa promesa. Es solo que, como ha pasado en tantos gobiernos, que es el anuncio inicial, uno ya está como prevenido, pero en realidad precisamente hace parte de no solamente este balance que estamos haciendo del gobierno, sino también pienso que debería ser una exigencia de cara al próximo gobierno y a los gobiernos territoriales. Vienen alcaldías, gobernaciones, y valdría la pena hacerles por lo menos esa pregunta a las candidaturas que surjan. Perdona, Andrea, ya. Muy buen apunte. Dale, Andrea. Bueno, digamos que un caso que podemos referir y en el cual la Fundación se encuentra hoy participando a través de una demanda de nulidad también, es el caso del decreto 226 de 2026, en el que se hicieron unas modificaciones nuevamente a un perfil, a unos requisitos para ocupar el cargo de superintendente de Industria y Comercio. La historia es la siguiente. Bueno, desde 2015 venían como unos requisitos para ocupar ese cargo, requisitos que habían sido ya revisados por el Consejo de Estado y que el Consejo de Estado había dicho que eran unos requisitos que atendían a un criterio especial o como de una idoneidad reforzada en atención precisamente a las funciones de inspección y vigilancia que tiene el superintendente o el cargo de superintendente de Industria y Comercio. Digamos que en el marco de esa discusión lo que ocurrió fue que pues, hubo una persona que fue nombrada en ese cargo, la doctora Cielo Rusinque, y pues que no, en la evaluación judicial o en un proceso que se adelantaba ante el Consejo de Estado, esa entidad encontró que la funcionaria pues no cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo. ¿Cuáles eran esos requisitos históricos? El primero era tener un posgrado en la modalidad de maestría o doctorado. Segundo, tener 10 años, mínimo 10 años de experiencia profesional relacionados a demostrar que tiene experiencia en funciones similares a las que va a desempeñar en ese cargo y que se hubiese surtido una invitación pública en relación con ese cargo. El Consejo de Estado lo que encontró era que el posgrado que tenía esta persona pues no era afín con el cargo, en primer lugar. En segundo lugar, encontró que la experiencia profesional que tenía relacionada era inferior a ese mínimo que se pedía, era aproximadamente como de un poco más de 8 años, y por eso declaró la nulidad del nombramiento. Lo que nosotros estamos demandando es un acto posterior, porque a los 14 días de que el Consejo de Estado adoptara esa decisión, se expidió este decreto 226 y lo que dijo fue, bueno, voy a modificar, lo que hizo el Gobierno Nacional fue modificar los requisitos que se exigían para ser superintendente y los disminuyó. Entonces, pues ya no se necesita ese título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado, sino que ya puede ser en otro nivel de especialización, por ejemplo. Ya no se requieren 10 años de experiencia profesional relacionada, sino entre 7 y 8 años. Y ya la invitación pública no es obligatoria, sino que queda a discrecionalidad del presidente. Entonces, los 3 requisitos fueron modificados. Inmediatamente fueron modificados esos requisitos y estando vigente la ley de garantías, nuevamente se nombró a la doctora Cielo Rusinque, cuyo nombramiento previo había sido ya declarado nulo por el Consejo de Estado, pero esta vez se nombra en el marco de esta nueva norma, que es el decreto 226, en la que pues eventualmente sí cumpliría de acuerdo con lo que ya había dicho el Consejo de Estado. La Fundación está presentando una demanda nuevamente de nulidad contra este decreto 226 porque pues considera que tiene varios vicios de nulidad. El primero de ellos es un problema de desviación de poder porque teniendo en cuenta el precedente de la decisión judicial del Consejo de Estado, existen indicios
para entender que la modificación no es producto de la necesidad de mejorar el servicio, sino para ajustar el nombramiento de una persona. Y pues nuevamente, como pasó con los cargos que les mencioné anteriormente, pues también se cuestiona que esos requisitos que tenían un estándar superior fueran disminuidos y digamos que se sacrifica un poco el servicio público, la idoneidad, todos estos principios de los que hemos venido hablando. Y finalmente, pues otro caso que es un poco más general, pero que supone una garantía de control ciudadano, y es el acceso a toda la información de estos nombramientos. Nosotros, para hacer estos ejercicios de revisión y hacer este control abstracto de legalidad, pues tenemos que acudir a las páginas de las entidades para revisar dentro de sus secciones de transparencia estos actos, y ha sido muy difícil, o fue muy difícil encontrar publicados estos actos de nombramiento. Entonces presentamos acciones de cumplimiento contra, por ejemplo, el Ministerio del Interior, a propósito del caso que contábamos inicialmente, y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, porque no tenían publicados en las secciones de transparencia de sus páginas web los actos de nombramiento, pues que precisamente estaban siendo cuestionados. Y gracias a esas acciones de cumplimiento, pues la jurisdicción contenciosa les ordenó que publicaran todos los actos de nombramiento dentro de sus páginas web. Entonces es como otro proceso que también quisiéramos referir, que es un poco más general, pero que también afecta precisamente la función pública. Claro, y la capacidad nuestra de hacer veeduría, etcétera, de la ciudadanía, de tener ese poder. Muchas gracias, Andrea, y también muchas gracias a Jennifer y a Laura. Estuvo muy buena esta conversación. Gracias por darnos luces sobre este debate, sobre el mérito, que creo que es súper importante, la función pública, el servicio público. Los invitamos a todos a que vean los otros videos que estamos haciendo de rendición de cuentas con expertos en seguridad, en salud, en diferentes temas. Los vamos a estar publicando en nuestra cuenta de YouTube. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias. Gracias.